de Corintios capítulo 11 hoy. Un capítulo difícil y vamos a ver la primera parte. Pero no por ser difícil, no deja de ser importante. Y nos habla de algunas cosas profundas en nuestra vida que debemos practicarlas, sobre todo como creyentes y siervos de nuestro Dios, necesitamos verdaderamente practicar. Sea un reflejo de Cristo. La canción que cantamos hace poquito decía, muestra a Cristo, ¿verdad? Nos enseñaba, nos animaba, nos hablaba de que nuestras vidas, la razón de ser es mostrar a Cristo. Y vamos a hablar desde este prisma para poder entender lo que el apóstol Pablo nos va a decir. No obstante, quisiera comenzar diciendo algo que me parece importante, y es que frente a la tensión de la vida y lo que es el cristianismo, siempre debe primar en nuestra vida, tener el primer lugar en nuestra vida, la palabra de Dios, que es lo que dice Dios al respecto. La psicología, la teología y cualquier otra ciencia humana no puede explicar la totalidad de Dios. Dios se ha revelado a nosotros a través de su palabra y su palabra tiene el primer lugar en nuestra vida. Dios nunca se contradice, nunca te va a decir o mandar a hacer algo que Él sabe que no es correcto y que Él nos ha dicho que no es así. Y es importante tener esto en mente porque la filosofía, aunque buena y que puede aportarnos como la ciencia humana y cualquier otro pensamiento o ciencia humana que nos puede aportar para la vida, no tiene la misma validad que lo que Dios nos dice. Y eso es importante tenerlo presente, porque muchas personas han caído haciendo caso omiso a lo que Dios dice y creyendo que fulanito de tal o cicranita de tal o tal iglesia o tal persona tiene la palabra, pues esto, eterna. No es así. Sea un reflejo del Señor. Comienza el apóstol Pablo en el capítulo 11 y vamos a comenzar con el versículo 1. Dice así, sed imitadores de mí, como también lo soy de Cristo. Esa debe ser una máxima en nuestras vidas. Sed imitadores de mí, como también yo soy de Cristo. Es una meta. Y una meta muy elevada y que demanda de todos nosotros una vida de dedicación en la presencia de Dios y de escucha de su voz y obediencia a su enseñanza. ¿Por qué dice Pablo, sigan mi ejemplo? Él no era arrogante, no se creía una persona sin pecado. En este momento debemos entender en el contexto en que estaba viviendo el apóstol Pablo, que los creyentes en Corinto no sabían mucho acerca de la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no podía decirles que imitaran a Cristo porque los evangelios ni siquiera todavía habían sido escritos. Por lo tanto, no tenían idea cómo era realmente nuestro Señor Jesucristo. Nosotros somos muy privilegiados en nuestro tiempo, porque la palabra está ahí, pero en aquel momento la palabra era simplemente la palabra que se decía hasta que fue recogido. Algunos creen que quizás Marcos estaría los primeros bocetos de él, pero no se sabe. Entonces, la mejor manera de guiar a estos nuevos cristianos era mostrándoles a Cristo por medio de la obra del Señor en su vida y su testimonio. Y es importante esto. ¿Qué refleja tu vida? ¿Qué refleja tu carácter? ¿Qué refleja tu testimonio? ¿Qué refleja realmente tu persona en el tiempo que te toca vivir? Nuestras vidas deben honrar a Dios siendo un fiel reflejo de su gloria. En 2 Corintios capítulo 3, versos 2 y 3, Pablo va a decir algo muy precioso a los hermanos de Corinto y a todos nosotros. Nuestras cartas
sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiestos que sois cartas de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Interesante como el apóstol Pablo va a decir a esta iglesia la necesidad que todos tenemos de ser en verdad y no solamente teóricamente luz y sal de la tierra. Como pueblo de Dios, la gloria de Dios tiene lugar en esta tierra a través de tu vida, de su obrar en tu vida, de tu testimonio, de tu manera como sirve y trata a los demás, de cómo te portas en familia, en el trabajo, en la iglesia, en el mundo, en cualquier lugar, hasta el último rincón de esta tierra. Y es verdaderamente esta vida viva como carta escrita, algunos dicen el evangelio vivo, que se puede revelar que Cristo es verdad. Primera de Corintios 11, a partir del 2 a 16, Pablo va a comenzar algunos temas, porque había un revuelo muy grande en la adoración en la iglesia de Corinto. Quiero decir que adorar a Dios es mucho más de lo que pensáis. Y voy a hacer una pregunta solamente para que pensemos, no quiero respuesta. Pero ¿qué has traído hoy para ofrecer a Dios? Porque a medida que el tiempo va pasando, lo que yo voy viendo es que todo el mundo quiere recibir, ¿no? Somos como niños que queremos golosinas. Vamos a nuestro abuelo, chupachus, ¿cierto? Así hacemos nosotros con Dios. Dios, estoy necesitado, un trabajo o cualquier otra cosa. No obstante, adorar no tiene nada que ver con eso. Eso no es adorar. Adorar tiene que ver con dar, con servir, con ser, con obedecer. Y es interesante, yo ya he contado algunas veces la experiencia de una misionera de nuestra misión que yendo de la aldea hacia la iglesia que estaba en la ciudad más próxima, se encontró con una vecina. Y las dos iban caminando hacia la ciudad. Y en la conversa de las dos, dijo la vecina a la misionera, ¿y tú dónde vas? Yo voy a adorar a mi Dios. Ella dijo, ¿y tú? Yo también. Vas a adorar a tu Dios también. Y le extrañó a la misionera, ¿pero qué Dios cree esta mujer? Y entonces la vecina le dice, ¿y tú qué llevas a tu Dios? No estoy llevando esa Biblia, ese libro a lo mejor, preguntó la vecina. Él dijo, no estoy llevando nada en concreto a mi Dios. Ella dijo, pues no sé a qué Dios sirve, porque yo estoy llevando a mi primer hijo para sacrificar a mi Dios. Y aquel momento se le cayó la cara de vergüenza, porque ser cristiano no son palabras, es vida, es mostrar a Cristo, es ser como Cristo en todo. Tenemos mucha tendencia a ver lo que los otros están mostrando, pero hasta en el ver también nosotros estamos mostrando. Y muchas veces, hermanos, criticamos demasiado, hablamos demasiado y vivimos muy poco la realidad pura del evangelio. Pablo dice ahora, os alabo, porque en todos acordáis de mí y guardáis las tradiciones con firmeza, tal como yo os la entregué. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. Todo el hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y la gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre.
Pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Juzgad vosotros mismos. Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta. ¿No os enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo es deshonra, pero que así la mujer tiene el cabello largo es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre. Ya me diréis, es un tema difícil, ¿verdad? Tremenda. Yo no pretendo aquí ser el Espíritu Santo para agotar ese tema con todos nosotros, pero sí a darnos y ser un instrumento de Dios para que nosotros tengamos cordura y podamos interpretar las cosas conforme lo que la palabra dice, respetando también algo que era muy importante, el tiempo, las costumbres de la época. El apóstol Pablo está hablando a su pueblo en un momento donde hay un conflicto mucho mayor de lo que podemos imaginar. Los judíos y los gentiles, uniéndose para ser el pueblo de Dios. Cada cual con sus costumbres, algunos trayendo de sí desde antaño, con sus antepasados, costumbres totalmente contrarias a lo que Dios enseñaba. La iglesia de Corinto estaba viviendo problemas por causa de la tradición oral de los primeros cristianos judíos y ahora los usos y costumbres de la tradición de los griegos. Había un cierto desorden en lo que se refería a las mujeres y su posición en la iglesia frente a la autoridad tal como Dios había estipulado. Pablo entonces apela a los hermanos y hermanas de la iglesia que sean fieles a lo que él les había enseñado. En 2 de Tesalonicenses 15, Pablo también va a decir así que hermanos, estad firmes y conservar las doctrinas que os fueron enseñadas, ya de palabra, ya de carta nuestra, sea de palabra o por escrita. Lo que Pablo quiere decir es que es importante considerar la palabra dada por el Señor a través de su Hijo, de sus hijos, a través de su revelación en la Biblia. No nos olvidemos de lo que nos fue enseñado. Y eso comienza con algo muy importante en nuestra vida. ¿Cuánto conoces de la Biblia? ¿Cuánto conoces de la práctica de la Biblia en tu vida? Es importante entender quién es el Señor, no solo intelectualmente, no solo teológicamente, no solo pedagógicamente, pero sobre todo de forma vivencial a través de la fe. Porque Dios no se contradice. Y cuando Él dice que Él habla, Él habla. Y cuando Él dice que bendice, Él bendice. Y cuando Él dice que esto no se debe hacer, tampoco se debe hacer. Pero para ello es necesario conocer la Escritura, guardarla en nuestro corazón. ¿No es lo que dice el salmista? Señor, ¿cómo tendré una vida que no peque contra ti? Guardaré en mi corazón tu palabra para no pecar contra ti. No podemos ser olvidadizos. Esto está muy en el ser humano. A veces nos olvidamos de las cosas que Dios nos dice o las torcemos, ¿no? Y así nos va tantas veces. Lo más probable es que esta tradición o enseñanzas referida por el apóstol Pablo fuera dada a los corintios, a la iglesia de Corintios, por él mismo, de manera oral.
Todavía él estaba comenzando a escribir sus cartas, estaba en segunda, tercera carta a los Corintios, y mucho de lo que él había enseñado no cabe en las cartas. Él había enseñado de forma oral a aquellos hermanos. Un factor importante en la perpetuación de la tradición era la fuente o su fuente, que su fuente tenía que tener autoridad, ser autoritativa. Tenía que venir del Padre. Y Pablo siempre recalcaba que sus enseñanzas las impartía con autoridad de Cristo, aquel que le llamó. Este texto, y sobre todo cuando pensamos en el versículo 3, es uno de los textos de Pablo que más se ha tergiversado a lo largo de la historia. Es interesante que a veces lo que nos mueve, hermanos, detrás de hasta una buena intención, no siempre es tan bueno. Y uno tiene que ver qué es lo que le mueve servir al Señor y realmente enseñar. Las palabras, no quiero que sepáis, en efecto significan, os ofrezco un nuevo discernimiento. Es en esta sesión la preocupación principal de Pablo es la irreverencia en la adoración. Lo que él va a comenzar en esa sesión es toda la irreverencia que estaba surgiendo en el caso de la iglesia en Corinto. Debemos leer esta parte tomando en cuenta la situación que vivía en Corinto. El asunto de usar velo o cubrir la cabeza llegó a ser un problema muy serio porque el trasfondo cultural estaba en conflicto. Las mujeres judías siempre cubrían sus cabezas en la adoración. Era su costumbre. Una mujer que no cubriera su cabeza en público, en aquel momento reflejaba que había perdido su misma moral. Era una mujer inmoral en el concepto de los judíos. Por otro lado, las mujeres griegas no acostumbraban a cubrir sus cabezas para adorar. En la adoración, Pablo había enseñado en Corinto que las mujeres deberían cubrirse la cabeza con un velo al orar en reuniones públicas. Parece ser que las mujeres corintias optaban por hacer caso omiso de estas instrucciones y formó una gorda, ¿no? Un problema. Al enterarse de esta actitud de las mujeres greco-romanas, Pablo responde al problema y va a hacerlo en tres aspectos que me parece súper interesante. Por lo menos a mí me bendice. Va a arguir desde tres ángulos. Primero, el orden en la creación divina. Segundo, el sentido común de lo apropiado. Y tercero, la práctica general en las primeras iglesias que surgían por entonces. Primero aspecto, el orden de la creación. Quizás aquí sea la parte más teológica que Pablo va de alguna forma defender y que a nosotros nos debe importar entender lo que Dios nos quiere decir en su palabra. Pablo reconoce que una jerarquía implícita, Dios, Cristo, el hombre, la mujer, sucesivamente el uno es cabeza del otro. Dentro del contexto, la palabra cabeza, que es kefale, de ahí viene cefalea, ¿no? Por ejemplo, no debe entenderse como jefe gobernante, sino mucho más bien en su texto aquí, como fuente u origen. Y eso es muy interesante, vinculante a cada uno. Probablemente Pablo esté pensando en el relato de la creación en Génesis, en donde Eva fue creada ¿de qué? De la costilla de Adán. Este hecho en la creación hace que el hombre, en su defensa, sea la fuente de la existencia de la mujer, como también Cristo es la fuente de la existencia del hombre, porque Cristo es el agente en la creación de todas las cosas. De igual manera nos revela que Dios Padre es la misma fuente de Cristo, nuestro Señor. En principio,
aquí parece estar fundamentado en la sumisión de todos en Dios, respetando la acción cronológica de la creación y la funcionalidad de cada existencia. Es algo interesante que no hay nada que Dios haya hecho que no tenga un propósito. Y todos nosotros, incluso hombres y mujeres, tenemos propósitos delante de Dios. Juan nos recuerda en el capítulo 8, versículo 28 a 29, por eso Jesús dijo, cuando levantéis al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy y que no hago nada por mi cuenta, sino que hablo estas cosas como el Padre me enseñó. Y el que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Yo creo que viene aquí la idea, esa idea tan preciosa y tan despreciada muchas veces en el mundo evangélico, de la verdadera unidad como cuerpo. Y lo digo despreciada porque la historia nos muestra que muchas veces nosotros estamos más divididos que unidos, pero en largo grado, mucho más divididos que unidos. Y debiéramos luchar por esta oración de Jesús que no es ineficaz, porque su remanente sí entiende y lucha por la unidad. Jesús mismo estaba sujeto al Padre y el principio está aquí, en obedecer a Dios, aún en la forma como Él establece la autoridad. En Efesios 5, 21, y basando en el pensamiento del apóstol, creo que Pablo tiene muy en claro que debemos hacer lo que él nos dice en Efesios, sometiéndoos unos a otros en el temor de Cristo. Ese texto no se presta, el texto de Corinto, para insistir equivocadamente en que el hombre es cabeza de la mujer en el sentido de manda más. Ahora te mando, tú eres mi esclava y aquí hago lo que yo quiero. No tiene nada que ver con esto, sino que en la creación el hombre representa el origen de la esposa, de la mujer. Se observa que las prácticas en las sinagogas del siglo I eran diferentes, por ejemplo, de las prácticas actuales en nuestro siglo. Hoy, en las sinagogas no es bien visto que el hombre judío entre a la casa de adoración sin cubrirse la cabeza. En aquel momento, el varón, al orar o profetizar en la época del apóstol, no debía permitir que nada colgara de la cabeza. Al hacerlo, estaría despreciando la dignidad que el Creador le había dado como origen de la mujer. Esto era considerado una afrenta hacia Cristo. ¿Ves las diferencias? A veces las costumbres nos llevan a cosas muy diferentes. No se debe usar en ese texto o ese texto para implicar que la mujer es inferior al hombre en sentido alguno, porque Jesús nunca dijo eso. Así que debemos tener cuidado, que es lo que nos mueve a veces. En el verso 5, en contraste con las recomendaciones de Pablo para los hombres, las mujeres sí debían en aquel momento observar esa práctica sin fallar. Al orar o hablar públicamente en culto, la mujer irremisiblemente debía cubrirse la cabeza con un velo. Es instructivo notar que Pablo no impide que las mujeres hablen en ese pasaje. Solo da instrucciones respecto a la manera de hablar con la cabeza cubierta. Pero no dice que no hablen aquí. Algo que recuerda la profecía del profeta Joel cuando dice, y sucederá que después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Que la mujer no se cubriera la cabeza afrentaba a Cristo, porque no reconocía su estatus elevado en el orden de la creación. Pablo opina que la misma naturaleza demanda que la mujer se cubra la cabeza, ya que la naturaleza daba a las mujeres un amplio cabello. Eso es lo que él va a defender. Tenemos que cuidar
del orden y de la función por el cual Dios nos ha puesto en esta tierra. Y primar por la unidad que también ha tenido el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde jamás en ellos hubo división. Toda división debilita la acción de Dios en nuestras vidas. Y el propio Señor nos va a decir que una casa dividida no va a sobrevivir. Entonces Él va ahora a aportarnos el sentido común en aquel momento de lo apropiado. El apóstol llega al segundo modo principal de argumentar su caso, el sentido común de lo apropiado. Pablo insiste que los modales convencionales del pueblo no deben ignorarse. Y esto es muy sabio. Como misionero me ha enseñado, y yo lo he entendido perfectamente, no puedo llegar y escandalizar a un pueblo con mis modales. No puedo avergonzar el nombre de Cristo haciendo algo que a un pueblo desconocido sea contrariamente a lo que yo pienso. Me acuerdo de una misionera que criticaba después a los hermanos de una iglesia en África porque ella llegó muy bien vestida, pero con un vestido encima de su rodilla. Y las chicas de la iglesia corrían de ella como si tuviera un, no sé, espíritu maligno. Y ella no entendía. Y ella va a una hermana mayor y dice, pero hermana, ¿qué pasa? Que los jóvenes no se me acercan, yo vengo para trabajar con jóvenes. Y ella dijo, ¿cómo se van a acercar a ti? Si tu vestido está mostrando la rodilla y aquí las mujeres que muestran la rodilla son prostitutas. Ella dijo, pero peor sois vosotras que mostráis de cintura para arriba. La señora mayor dijo, pero eso no es un problema en nuestra cultura. ¿Y ahora? ¿Y dónde está el orgullo? ¿Y por qué a veces no comemos nuestro orgullo y nos sometemos al Señor tal como Él nos enseña, verdad? Pablo insiste en que los modales convencionales del pueblo no deben ignorarse. Si bien es cierto que las costumbres cambian con el tiempo y es arriesgado hacer caso omiso de que cubrirse la cabeza con el velo implicaba estar sujeta a un hombre, su esposo. Estar con la cabeza descubierta en la época era indicio de ser una mujer prostituta. Hoy eso no es así, pero en aquella época sí lo era. El cabello en la mujer era señal de gloria y honor para ella. Y cortarlo implicaba deshonra y desgracia. El raparse la cabeza era castigo por adulterio y también era símbolo de esclavitud. El apóstol era muy celoso de que los creyentes corintios guardaran lo apropiado en cuanto a las costumbres. Él mismo practicó. Esto es evidente, implicaba que las mujeres en aquel momento se cubrieran la cabeza con un velo. En 1 de Corintios 10:32, capítulo anterior, Pablo nos da una máxima que debería ser una máxima de vida como creyentes. No deis motivo de escándalo, ni a judíos, ni a griegos, ni a la iglesia de Dios. Es una gran responsabilidad. Nosotros somos luz y sal. Y hay que cuidar de esto. Entonces, el tercer aspecto que Pablo nos dice es la práctica general en las iglesias de la época. No eran tantas, pero ya habían varias. Aunque se puede argumentar desde nuestra perspectiva moderna que tanto el hombre como la mujer tienen la misma capacidad para dejarse crecer el pelo o no, hay que ver el sentir de Pablo con el trasfondo cultural e histórico de su día. Él era un hombre de los tiempos. Él no era Dios. Él era un hombre como todos los siervos y siervas de Dios fueron. Los hombres en el área solían llevar el cabello, aunque abundante, pero corto. Lo femenino se caracterizaba entonces por el cabello largo. Lo masculino en aquel momento por el cabello corto. Las aludidas iglesias de Dios probablemente incluían también la iglesia madre en Jerusalén, que era prácticamente en su totalidad judía, tanto como las iglesias helénicas fundadas por el apóstol. Mirar, hermanos, el énfasis del apóstol
en que aún las costumbres aparentemente secundarias se mantuvieran es explicación adecuada para la creciente unidad de la iglesia, aún en algunos pormenores. Y lo que Pablo estaba enseñando es que primaba ante todo una unidad donde la gloria de Dios se pudiera manifestar. Porque unidad, hermanos, en la iglesia es un milagro que nadie se da cuenta. Pero aquí todo el mundo es de su padre, de su madre, de su nación. Pero Dios nos une en un pueblo. Y qué triste es que hay hermanos que su hobby es romper la unidad en el seno del pueblo de Dios. En todas las áreas. Como pastor ya he visto hasta niños, hasta ancianos, rompiendo la unidad por falta de una vida de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Entonces me surgió una pregunta. ¿Estamos nosotros en estado de libertad para hacer todo lo que nos venga en gana? ¿Puedo yo hacer lo que quiera? ¿Puedes tú hacer lo que quiera? Bueno, si pensamos en Pablo, él va a decir, todo puedo, todo es posible, pero no todo. No me dejaré dominar. Amén. Algunas conclusiones, hermanos. No ignoremos el orden y la función establecidos por Dios. Dios sabe lo que hace. Él tiene siempre la razón. Dios no es cuestionable. Ni tu cabeza, ni 10 cabezas como la tuya pueden cuestionar a Dios. Él es soberano. Podemos indagar, sin duda Él nos permite. Pero hay que entender que en toda batalla que trabas con Dios, siempre pierdes. Porque Él sabe perfectamente lo que hace. Génesis 1:26 dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. A nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados y sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Según Pablo, no tan solo es innecesario que el hombre se cubra la cabeza, sino que no es correcto que lo haga. Eso decía Pablo. Según el pensamiento judío, la cabeza y particularmente el rostro simbolizaba de manera especial su relación con Dios. Dios crea a la mujer de una costilla tomada del hombre. La analogía es evidente. El hombre es producto de la creación directa de Dios para su gloria y la mujer es tomada del hombre para su gloria. No debemos ignorar la manera como Dios establece su orden. Sus razones son perfectas. Mirad, hermanos, hay una cosa que es un detalle que podemos ver hoy. Hoy en día las familias están verdaderamente en crisis. Hay cada vez más divorcios que casamientos. Hay cada vez más ilegalidad y falta de integridad en las uniones que nunca. Nosotros tenemos la palabra. No obstante, eso lleva a que los hijos sean destruidos en los principios que un día tuvieron. Y cada vez más tenemos jóvenes que no conocen al Señor. De hecho, tenemos jóvenes que se debandan de las iglesias para el mundo. La fuerza que el mundo ejerce para destruir la familia es tan grande que nos obliga, yo ya os dije eso, a padre, madre o esposo y esposa a trabajar. Si queremos vivir en esta tierra hoy, hay que ser así. Si queremos vivir, tener una casa o tener que comer, tienen que trabajar los dos, o a menos que uno tenga un trabajo que va por las nubes, ¿no? Todo eso es la influencia del mal para destruir lo más precioso que tenemos. Si un hijo aprende en el camino del Señor desde que es pequeño, cuando fuere viejo, que dice la palabra. Amén. Dedíquese a tu familia, a tus hijos, a los que van a venir, ¿no? Mis nietos que llegarán aquí en esta iglesia. Cuidemos nuestra familia, luchemos por ella, porque es lo más precioso que tenemos en esta tierra. Que mostremos la prioridad. La prioridad en la familia es Dios. La prioridad en la vida es Dios. La prioridad en la existencia de todo ser humano es su vida con Dios. Segundo, tanto la mujer como el hombre
tienen ante Dios el mismo valor. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Y en 1 de Corintios capítulo 11, donde estamos, versículos 11 a 12, el apóstol Pablo está lidiando con estas luchas y está poniendo claro los principios. Y también dice, sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre es independiente de la mujer, porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace ¿de quién? Y todas las cosas proceden ¿de quién? Amén. Amén. Entonces en Cristo nosotros vemos cómo se amplía la visión que Dios otorga a todo ser humano independiente de su género. Ambos los dos son esenciales para la mutua existencia. Para Dios, ni el hombre es superior a la mujer, ni la mujer es superior al hombre. Sin embargo, y aquí entra un sin embargo muy importante, ambos, aunque iguales, ejercen funciones diferentes donde la sumisión y el respeto deben estar presentes. Tercero, no debemos usar la libertad dada por Dios para el escándalo. El principio de igualdad entre hombres y la mujer, esto no nos da autoridad para actuar como bien queramos. La orden establecida por Dios debe ser respetada y seguida por ambos lados. Fue un desequilibrio de orden que llevó a Adán a pecar y a Eva también. En lo más sagrado, en lo más primordial, en lo más fundamental, Adán prefirió escuchar a Eva que a Dios. El principio de igualdad entre el hombre y la mujer también lleva a entender que ambos tienen responsabilidades, siendo algunas específicas de cada uno. La iglesia de Corinto estaba sobrepasándose a los parámetros divinos. La libertad cristiana siempre, y quiero dejar eso para nosotros, encierra algunas restricciones voluntarias, ¿sí? Es la libertad cristiana a veces nos hace frenar, nos hace esperar, nos hace no ir más allá porque me da la gana. El apóstol se interesaba en que la iglesia en Corinto ejerciera la libertad cristiana igual que él al buscar, y mira cómo es diferente, la redención de otros. Lo primordial de Pablo, y se hizo de todo para ello, es que su vida fuera un canal donde la gente conociera a Dios. Eso es adoración. La emancipación espiritual, y no apenas la social, era su mira. A veces uno puede cuidar mucho socialmente de una persona, pero mandarla, en comillas, sana hacia el infierno. Porque el camino, Dios lo puso, Dios lo hizo. En Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solo que no uséis la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. El mismo propósito de Jesús. Yo no vine aquí para mandar. Era superior. Es. ¿Tenía todo derecho? Tiene. ¿Podía hacer lo que quisiera? Sí. Pero murió por ti. En la cruz. En el madero. Por ti. ¿Mereció yo eso? No. No. Es gracia. Es amor. No tengo cómo decirle. No sé ni cómo agradecerle. Cuarto y último, y con este termino. El ser contencioso en la iglesia no obra para la edificación. Bueno, yo eso ya lo he visto toda mi vida.
La iglesia de Corinto parecía ser débil en el pecado de crear contención. En todo lugar creaban discordia. Un siervo o sierva del Señor no debe tener tendencia a la disputa o contradicción. No puede caracterizarse como alguien que habitualmente cuestiona las afirmaciones de otro y a veces incluso de manera sistemática. Hay personas que lo único que saben hacer es ir en contra. Pero a la hora de la verdad, mirad, la experiencia lo dice. Yo he visto tantos hermanos luchar por el diezmo. Pero no debemos no sé cuánto. De repente yo llego para el tesorero. Algo que hice al principio de mi vida, nunca lo hice aquí, pero que lo hice. ¿Y cuánto aporta ese hermano para la iglesia? 0. Yo digo, entonces, ¿por qué está hablando? Integridad. Aun bien que Dios no usa siempre como hizo con Ananías y Zafira. Esto no honra a Dios. Lo que honra a Dios es bendecir y construir. Es ser luz y ser sal. Es ver las vidas entregadas al Señor porque Dios nos usa como sus instrumentos. Así que quiero terminar con 2 de Timoteo 2, 24 y 25. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Mirad, el Señor vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, ¿verdad? Aunque cubrieron el velo, muchos de ellos no lo hicieron con velo, tanto mujeres como hombres. Lo rechazaron. ¿Por qué? ¿Qué es lo que te mueve servir a Dios? ¿Por qué estás aquí hoy? Y no vale decir, es que, ni digan nunca eso, por favor. Es que me gusta el pastor, es guay. Si Dios no es guay para ti, ningún pastor lo será. Es que me encanta fulanita. Fulanita estará contigo a lo mejor 70 años de vida y puede ser un cielo, puede ser un infierno. Pero Dios estará contigo eternamente. ¿Sí o no? Siempre. Siempre. Es digno de toda la honra y de toda la gloria. Y nosotros como hijos de Dios y hijas de Dios necesitamos glorificarle en nuestra vida, en toda nuestra manera, honrarle, honrar este sacrificio que él hizo un día, ¿verdad? Vamos a participar de la Santa Cena. No sé si nuestro grupo está